Es un gusto que nos acompañe en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bienvenido al programa. Y quería comenzar preguntándole sobre su viaje a Davos. ¿Qué es lo que más destacaría de las reuniones que tuvo? Bueno, en primer lugar, un gusto enorme estar hablando con usted. Y respecto al caso de lo que pasó de Davos, yo haría el planteo en dos dimensiones. Uno, lo que tiene que ver con lo que fue mi discurso en el plenario, y otra cosa muy distinta en las únicas dos bilaterales que acepté. Las dos bilaterales que acepté tienen que ver con mi rol como presidente. Yo tuve una reunión con Kristalina Georgieva y con Gita, donde básicamente tuvimos una reunión, le diría que maravillosa. De hecho, quedó documentado en las selfies que hicimos en la previa, y la verdad en un diálogo de una profundidad verdaderamente muy, muy bueno. Y por otro lado, la reunión con David Cameron, donde obviamente que nadie niega que tenemos un diferendo en temas geográficos, ¿sí? Pero que eso no impide que podamos trabajar en el resto de la agenda y que además empecemos a sentar las bases de una convivencia pacífica como para poder dar una solución de largo plazo al tema de Malvinas. Eso es lo que tiene que ver con la parte menos publicitada del evento, al margen de las reuniones que fueron teniendo el ministro de Economía Luis Caputo, la canciller Diana Mondino y sobre todas las cosas el jefe de gabinete Nicolás Pose. Por lo tanto, eso fue una agenda muy nutrida, muy productiva y la cual nos ha dejado muy contentos. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Y por otro lado, está lo que fue mi presentación. Mi presentación, básicamente, el mundo sí lo entendió. En Argentina, gente que no lo ve por cuestiones ideológicas o no lo ve por cuestiones de resentimiento o de envidia, digamos, de no poder acceder a esos espacios. Pero básicamente yo lo que estoy viendo es que en el mundo hay un avance de las ideas socialistas bajo distintos formatos y que eso se traduce en un conjunto de regulaciones y un conjunto de medidas de política económica que, lejos de contribuir al bienestar general, van a hacer que Occidente, digamos, cada vez esté peor. De hecho, el lugar que tiene más regulaciones en el mundo es Europa, y no por nada, digamos, tiene tasas de crecimiento tan modestas. Entonces, en ese sentido, yo fui a hacer un planteo en el cual básicamente denuncio a la Agenda 2030 como una agenda, como toda agenda socialista, que tiene muy buenas intenciones, pero como decía Friedman, las políticas no se evalúan por sus intenciones, sino por sus resultados. Y en realidad, cuando uno mira la Agenda 2030, es todo un conjunto de derivados, digamos, posmarxistas, donde la lucha de clases se trasladó desde la economía, donde fracasaron brutalmente y donde la caída del muro de Berlín los dejó en evidencia, a cuestiones de otra índole que tarde o temprano terminan impactando sobre el funcionamiento del sistema económico y a la postre generando pobreza. Entonces yo fui a alertar eso, también presenté mi visión de cómo debería funcionar esto y obviamente hacer una propuesta de cómo volver a las bases que hicieron grande a Occidente. Fue muy comentado su discurso, fue tendencia mundial y bueno, estuvo reflejado en titulares, en comentarios de los principales medios alrededor del mundo. Ahora, mirando hacia lo que se espera suceda mañana, presidente Milei, usted
va a enfrentar un paro general organizado por la oposición, por gremios, en menos de 2 meses de gobierno. Su antecesor, al presidente Fernández, en 4 años nunca enfrentó un paro general. Mi pregunta es, ¿cómo anticipa se va a desarrollar este día? ¿Usted cree que habrá garantías para la protesta pacífica, no solamente mañana, sino a futuro en su gobierno? A ver, vamos por partes. Lo primero es, está claro que es un paro de características políticas, es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores, porque de hecho los propios impulsadores del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera abierta. Eso es un tema no menor. Y la verdad que en ese sentido los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos, que es para hacer política. Política en el sentido, digamos, de jugar donde juegan los partidos políticos, no donde operan, digamos, los sindicatos. Ese sería un primer problema con ese paro. Lo otro también es cierto es que durante el gobierno de Alberto Fernández se acumuló 1000% de inflación, los salarios estaban debajo de los $300, había una brecha cambiaria del 200%. No solo eso, sino que además el Banco Central estaba sin reservas, la inflación venía viajando a una velocidad que podía derivar en una hiperinflación del 15.000% anual, cosa que cuando yo lo señalé parecía algo alocado. Sin embargo, cuando uno mira los números de inflación de diciembre, con una inflación que osciló entre el 50 y el 54%, uno se da cuenta que ese 15.000% era posible si no era porque nosotros modificábamos drásticamente la política monetaria y fiscal. Ahora, más allá de eso, lo importante de esta situación es que nosotros cuando enviamos el decreto de necesidad de urgencia, el decreto de necesidad de urgencia tiene algunas características muy interesantes que en economía se llamaría principio de revelación. En ¿En qué general, consiste? claro, digamos, si se lo digo en términos cómo es el concepto. Suponga que usted tiene una persona y le da a elegir entre A y B y le dice que le gusta A, pero elige B. Dice, bueno, usted se puede equivocar. Le da de vuelta para elegir entre A y B, le dice que quiere A y elige B. Y cuando usted, digamos, se lo presenta por tercera vez, le dice A y elige B, en realidad le está mintiendo. O sea, porque su accionar está reflejando que le gusta B. Pues esto es igual. Nosotros, en ese sentido, lo que vemos es que nosotros mandamos un decreto de necesidad de urgencia. A lo largo de los últimos 40 años se aprobaron más de 1000 decretos de necesidad de urgencia. Nunca hubo ningún tipo de problema, nunca se rechazó un DNU. Y es increíble porque todos esos DNU, o básicamente lo que hacían era cercenar libertades individuales, proteger mercados y crear negocios para los políticos corruptos. Justamente nosotros enviamos un DNU donde lo que hacemos es devolverle libertades individuales a los ciudadanos. No solo eso, sino que vamos a estructuras de mercado más competitivas, o sea, es un conjunto de reformas pro mercado, no pro empresa, sino pro mercado, y al mismo tiempo eliminamos muchos aspectos turbios y de corrupción de la política. Y bueno, entonces es evidente por qué se oponen, porque la verdad es que los argentinos de bien no tendrían por qué oponerse, y la realidad es que los únicos que se están oponiendo a esto son aquellos que tienen privilegios por estar vinculados a la política. Entonces, ¿qué es eso que yo denomino casta, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el caso de los políticos corruptos, que tiene que ver con los empresarios prebendarios, que tiene que ver con los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, que tiene que ver con los periodistas corruptos que en función de pauta y sobres afectan lo que dicen, y los profesionales funcionales a la religión del Estado. Entonces, obviamente que todo ese conjunto de parásitos que son los que están arruinando a la economía argentina desde hace 100 años salieron a hacer ruido y tratar de ejercer presión. Pero bueno, yo creo que eso la sociedad lo está viendo con claridad
y mañana vamos a tener un fuerte contraste donde de un lado van a quedar los que quieren la Argentina decadente, esta Argentina que tiene 50% de pobres y 10% de indigentes, que de haber iniciado el siglo XX siendo el país más rico del mundo y es 140, y por el otro lado los que queremos abrazar las ideas de la libertad. Mire, si el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases y puntos de partido para la libertad de los argentinos fueran aprobados tal cual fueron enviados, Argentina tendría un escalamiento en el índice de libertad económica de 90 posiciones. Argentina Ya le quiero pasaría, preguntar sobre eso. Ujú. claro, Argentina pasaría a estar en lugares muy parecidos a Francia o Alemania. Quiere decir que esto situaría a Argentina en un sendero de crecimiento de largo plazo que haría que en un periodo de 30 años, por ejemplo, pudiéramos parecernos a Alemania, es decir, multiplicar por 5 nuestro PBI per cápita. ¿Qué posibilidad ve que le aprueben esta ley que en Argentina se conoce como la ley Ómnibus? ¿Cuánta posibilidad ve de negociación con los sectores opositores, con el sector kirchnerista? Nosotros creemos que hay chances que salga. La política obviamente hace su juego miserable, y en ese juego miserable que hace la política, obviamente que cuando la política mete la cola, que bien vale la analogía, ¿no? Porque dice cuando el diablo mete la cola, o sea, cuando la política mete la cola, evidentemente el mercado pasa la factura y eso hoy, digamos, se manifiesta, por ejemplo, en la brecha cambiaria. Entonces, digamos, los desaguisados y la corrupción de la política, básicamente lo que genera es que lo paga la sociedad en términos de vivir peor, porque, bueno, ellos se resisten a mantener sus privilegios y nosotros básicamente no tenemos ningún tipo de problema de exponerlos frente a la sociedad como los responsables de la decadencia, mostrarle a la sociedad que estas son las personas que quieren hundir al país, que quieren este sistema decadente. Al mismo tiempo, si van por este tipo de soluciones, nosotros vamos a arreciar muchísimo más el ajuste fiscal. Y bueno, nosotros estamos fuertemente comprometidos con el déficit cero, estamos fuertemente comprometidos con la baja de la inflación, con el saneamiento del Banco Central y a la postre terminar liberando las restricciones del mercado cambiario. Y si no nos aprueban la ley, ¿Qué pasa? no pasa nada porque con este conjunto de medidas Argentina va a empezar a rebotar, va a empezar a salir. Y como además el stock de capital en Argentina es muy chico, porque durante los últimos 20 años hubo un proceso de destrucción de capital enorme, eso hace que la productividad en Argentina sea muy alta y los retornos sean muy altos, o sea, la productividad potencial, ¿no? Y eso hace que Argentina pueda no solo tener un rebote, sino que empiece a tener un crecimiento. Obviamente, digamos, no va a ser del 10% como a mí me gustaría que fuera, pero va a ser por lo menos del 5%, o sea que no, tampoco es una mala tasa. O sea, que ese es su plan B en caso de que no le aprueben esta ley Ómnibus, que tengo entendido son alrededor de 500 artículos. Y en ese sentido, presidente Milei, quiero consultarle, ¿cuáles son esos puntos de la ley? Entre la ley y el DNU estamos hablando de 1000 reformas. Claro, no, recuerdo cuando las anunció. En la ley Ómnibus, ¿cuáles son esos artículos en los que usted no está dispuesto a ceder, que son innegociables? No estoy dispuesto a negociar nada. Bueno, tengo entendido que ya hay 100 artículos menos de los que En enviaron realidad inicialmente. en realidad hay algunas mejoras. O sea, lo que nosotros sí aceptamos es que hubiera mejoras, pero el resto no negociamos. Es decir, puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora puedan ir más tarde, pero no las negociamos. ¿Y algo en lo que esté dispuesto a ceder en esa negociación? En nada. La libertad no se negocia. Ahora le pregunto, hay quienes dicen que Argentina no tiene viabilidad económica, estabilidad económica de futuro, si no se controlan las jubilaciones, que esto hace parte casi que del 60% del gasto público. ¿Cómo anticipa
va a ser ese punto una vez esta ley quede aprobada? Nosotros creemos que más allá de lo que pase con el mecanismo de ajuste en esta ley, que la verdad que si sigue la ley actual, los jubilados estarían perdiendo 2 puntos del PBI y nosotros estamos proponiendo correcciones que hacen que puedan recuperar 1,5 puntos del PBI. Nosotros creemos que es necesaria una reforma previsional integral y que esté acompañada con una reforma del mercado laboral. Porque en el mercado laboral usted tiene 6 millones de personas en el sector privado formal y tiene 8 en el mercado informal. Entonces, en esa situación usted tiene una complicación enorme por las condiciones del mercado laboral. Si usted además esto lo acompaña en un conjunto de reformas en el mercado laboral que permite que se creen más puestos de trabajo, que crezca la PREA, que la productividad sea mayor y que los salarios sean mayor, usted puede hacer una reforma del sistema previsional sin vulnerar los derechos adquiridos. Pero es parte de un todo de las reformas, o sea, no se puede tomar de a partecitas. Si usted toma solo una parte, el problema no lo va a arreglar. Entonces nosotros sí tenemos una solución, pero implica un montón de cuestiones en paralelo que todavía no están arregladas. Actualmente, hablando con algunos empresarios, presidente, me dicen la economía en Argentina está paralizada. La gente casi no compra o compra muy poco. Todo el país esperando qué va a pasar. Entonces, la pregunta que tienen algunos es, ¿cuánto va a durar este periodo hasta que las cosas se vuelvan a reactivar? Hasta que se empiecen a ver algunos frutos de las políticas que ya ha implementado. Básicamente, digamos, lo que va a marcar el inicio de la recuperación es cuando alcancemos el equilibrio fiscal, cuando se limpie el sobrante monetario, se va a manifestar en una caída en la tasa de inflación y esté saneado el Banco Central. En ese momento va a ser el momento en el cual nosotros abramos el mercado de cambio y es cuando va a empezar la recuperación. ¿Y eso cuánto dura? No, es que usted lo tiene que manejar en términos de hitos económicos, no en términos de tiempo. Digamos, que yo le dijera un periodo de tiempo le estaría mintiendo. Uh-huh, uh-huh. Y le puedo preguntar en qué tiempo pueden aspirar los argentinos a obtener créditos con tasas bajas Más para invertir en su negocio, para crecer personalmente, en fin. Más bien se puede abrir el cepo, la tasa de interés va a bajar, porque el cepo implica un exceso de demanda en el mercado de bienes. Perdón, en el de divisas. Y ese exceso de demanda en el mercado de divisas implica un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso significa que en el mercado de bonos el precio de los bonos se deprime y entonces las tasas de interés son altas, el riesgo país es alto. Eso descoordina el mercado de bienes, entonces el ahorro excede la inversión y el producto cae. Esa caída del producto hace que caiga la demanda de trabajo y por ende cae el salario real y no se generan puestos de trabajo. Si usted cierra el mercado de cambios en el sentido de que se elimina esa brecha porque lo liberó, lo que ocurre es que al cerrarse ese exceso de demanda, todo el resto de los excesos de oferta se caen. Y eso hace que el precio de los bonos suban y que la tasa de interés baje. Eso permite que trabaje bien la coordinación entre ahorro e inversión y usted empieza a generar un proceso de recuperación genuina que a la postre puede empezar las bases de un proceso de crecimiento económico. Aquí tienen que estar coordinadas muchas piezas de este engranaje. Presidente, ¿y sigue creyendo, como lo prometió en campaña, que el mejor camino para, digamos, estabilizar la economía es dolarizar su economía y lo mismo el cierre del Banco Central? ¿Esos dos planes se mantienen? Nosotros ¿Sí o no? Yo le puedo contestar con una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, para usted, ¿robar está bien o está mal? No, mal, pésimo. Bien, ok. Entonces estamos de acuerdo en un valor de índole moral que robar está mal. Cuando el Banco Central emite dinero, ¿sí? Para financiar el fisco, eso es equivalente a una falsificación. Y que cuando usted ingresa ese dinero dentro del sistema se convierte en una estafa. El último gobierno, por ejemplo, le ha robado a los argentinos 20 puntos del PBI con señoriaje. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo le tengo que estar entregando a los políticos 25.000 millones de dólares por año en señoriaje? Es decir, que alguien me explique por qué existe derecho de pernada en Argentina, donde los políticos le roban a los argentinos
5 puntos del PBI por año. ¿Por qué le tenemos que dar a los políticos 25.000 millones de dólares por año? Es decir, es un robo y robar está mal. Por lo tanto, la discusión del Banco Central sigue estando vigente. Lo que sucede es que dentro del desastre macroeconómico que recibimos, tuvimos que empezar a hacer un saneamiento del Banco Central. Fíjese que la relación pasivos remunerados del Banco Central en términos de base monetaria, ya desde que estamos en gestión cayó 1/3. No solo eso, sino que además ese dinero, esos pasivos remunerados generan crecimiento de dinero endógeno y además estamos expandiendo porque estamos comprando dólares y aún así la base monetaria crece mucho menos que lo que expandimos por sector externo y eso se debe a la fuerte contracción que estamos haciendo vía las medidas del sector público. Es decir, fíjese que nosotros estamos... Pero no me queda claro, presidente, al final, No, ¿siguen en pie las dos propuestas o no? Estoy yendo a la respuesta final. Perdón. ¿Qué es lo que sucede? Fíjese que nosotros prácticamente no expandimos la base, dado lo que se está contrayendo por sector público, y sin embargo nosotros hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. Y sabe, la base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares. Es decir, estamos a muy poco de poder dolarizar. Es decir, si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones, con muy poquita plata, estaría en condiciones de dolarizar. Por lo tanto, y de esa manera exterminaríamos la inflación. A su vez, eso de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida. Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende los agentes pueden hacer transacciones en la moneda que quiera. Le hago algunos ejemplos. Suponga que usted trabaja en el sector petrolero. Bueno, su moneda naturalmente va a ser el WTI. Si usted trabajara en el sector, por ejemplo, del gas, su moneda sería el BTU. Si usted trabajara en el sector agropecuario, probablemente su moneda sea el precio de la soja en Chicago. Y eso lo que da es que usted es como que tuviera una canasta de monedas donde endógenamente las eligen los individuos en función de las transacciones que tienen que hacer. Es decir, es como una suerte de hiperperfeccionamiento del modelo de canasta de monedas libre. Por lo tanto, eso también demuestra que todas las críticas que nos han hecho eran meros eufemismos para defender el robo de los políticos a los argentinos de bien. De hecho, no me sorprende que cuando usted hace una revisión del listado de los que se han, por ejemplo, de los economistas que se han opuesto y han firmado, muchos de ellos son grandes responsables de la decadencia argentina y de los grandes desastres monetarios que sufrió Argentina. Y son cómplices de los delincuentes de los políticos, digamos, en esta estafa. Ahora, en medio de esta crisis financiera y durante su campaña, usted decía que no iba a negociar con países comunistas como China, pero tengo entendido que su gobierno está negociando un descongelamiento de un swap, que tengo entendido que es un intercambio de 5.000 millones de dólares para pagar algunos vencimientos de deuda. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Digamos que revisó esa posición de no negociar con comunistas, ¿va a recibir dinero chino? Es que durante la campaña electoral se ha mentido mucho sobre mis propuestas. Se ha mezclado de manera malintencionada. Por eso yo hablo de forma abierta de los micrófonos ensobrados, de periodistas corruptos que se involucran en la campaña electoral y mienten en favor de un grupo y lo que hacen es tomar los hechos y tergiversarlo y decir otra cosa de lo que uno dijo. Entonces no dijo usted esto, porque a mí me pareció escucharle, creo haberle escuchado exactamente eso, presidente, en alguna de las entrevistas que dio. Bueno, digamos, seguramente habrá visto un video editado, cosa que también hacen los periodistas y en especial lo hacen los políticos en campaña y se los giran a sus periodistas cómplices que cobran dinero de ellos. ¿Y en el debate no lo dijo? ¿En el único debate presidencial con Massa no lo dijo? En el debate presidencial justamente expliqué
que en la cuestión comercial yo no me tengo por qué meter, yo soy liberal y por lo tanto la gente puede comercializar con quien se le dé la gana y puede hacer tratos con quien se le dé la gana. O sea, lo que yo hablé fue en términos de estrategia geopolítica. Yo no voy a estar aliado con comunistas, no voy a estar aliado con el BRICS. Digamos, mi modelo es Occidente, mi modelo es Israel, Estados Unidos. Pero sí les recibiría plata a los chinos. En realidad hay una operación y hay que, digamos, manejarla con criterio financiero, de modo tal que minimice el impacto perjudicial sobre los argentinos, obviamente. Es decir, una cosa es acción política y otra cosa es hacer desmadres económicos. Entiendo, entiendo. El programa de gobierno inicialmente, muchos coinciden, y usted tal vez también lo ha anticipado, o sea, que va a asumir a los pobres inicialmente en más pobreza, ¿no? Mientras se reajusta todo. ¿Qué plan concreto tiene su gobierno para contener a los más pobres, para que estos más pobres no solamente entren en la miseria, sino que también no sean un caldo de cultivo de un estallido social que puede tener consecuencias peores? Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es evitar lo que se llama la falacia del paraíso. O sea, ahí está implícita la falacia del paraíso. Porque la pregunta es, ¿qué hago entonces? O sea, la economía está quebrada. La economía que recibí tenía 16 puntos de déficit fiscal, 6 en el Tesoro, 10 en el Banco Central, 2 puntos de déficit del sector externo, o sea, déficit gemelos por 18 puntos del PBI, vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares, nada de reservas internacionales netas en el Banco Central por menos 13.000 millones de dólares, deuda con importadores por cerca de 50.000 millones de dólares, el acuerdo con el Fondo Monetario caído. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Porque si sigo haciendo lo mismo, me iba a una hiperinflación. Y si me iba a una hiperinflación, la caída de los ingresos hubiera sido tan brutal que hubiera dejado a más del 90% de los argentinos debajo de la línea de la pobreza y me hubiera dejado 50% de indigentes. Entonces, digo, querer comparar contra un óptimo que no existe, es decir, por eso se llama la falacia del paraíso. Dicho esto, nosotros estamos trabajando fuertemente para evitar la hiperinflación, cosa en la que estamos siendo fuertemente exitosos, porque de vuelta, la inflación en mayorista estuvo por encima del 50%, es decir, efectivamente viajó durante diciembre la inflación mayorista al 15.000%, y nosotros, eso significa 52 mensual, y nosotros al inicio de diciembre ya en la tercera semana estábamos arriba del 30% mensual, lo que iba del mes, y cuando terminó el mes terminó en 25%, es decir, que el apretón monetario que hicimos como consecuencia del ajuste fiscal, eso implicó desacelerar la tasa de inflación y todo lo que había subido los precios durante la tercera semana de diciembre volvieron a los niveles de la segunda. Y por otra parte, una de las cosas que se está viendo es que esta desaceleración continúa. De hecho, si en enero, dada la mala estacionalidad en materia inflacionaria, repitiéramos el mismo número de 25, significaría un inicio de estabilización y de inicio de la caída, porque además 25 implicaría una mejora por el tema estacional, pero además, como hay un arrastre estadístico de 10 puntos, implicaría que la inflación viniera viajando al 15. O sea, imagínense que si llegara a dar un número en torno al 20%, estaríamos casi entrando a una inflación de un dígito. Es decir, la estabilización está corriendo a una velocidad mucho más rápida de lo que nosotros esperábamos. Así es que, en ese sentido, estamos conscientes y tranquilos que si bien, aparte le digo, nosotros hicimos un programa de ajuste que le devuelve 3 puntos del PBI al sector privado, porque hicimos una sustitución de impuestos, es decir, eliminamos el señoriaje por 5 puntos del PBI y le devolvemos al sector privado 2, o sea, le quitamos 2 por suba de impuestos, pero en el neto, o sea, usted paga menos impuestos. O sea, si pagaba... Pero digamos que el plan social, discúlpeme que lo interrumpa, pareciera que el plan social es dejar que las leyes del mercado actúen a partir de estas nuevas medidas, que no hay ninguna propuesta concreta. Y le pido una
respuesta breve, presidente, porque nos han concedido 30 minutos y ya estamos terminando y tengo algunas preguntas adicionales. Pareciera que, bueno. De hecho, eso, Patricia, no es cierto y fue una de las cosas que ponderó tanto Georgieva como Guita, es que nosotros, a pesar del programa de ajuste que iniciamos, hicimos un incremento en las partidas asignadas a contención social, lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo, lo que tiene que ver con el plan alimentar, y al mismo tiempo estaríamos dándole 1,5 puntos del PBI a los jubilados, porque la fórmula les haría perder 2. Entonces, en realidad sí el programa tiene una cuestión de contención social. Obviamente, digamos, los populistas nos van a acusar de cualquier disparate. Entonces, pero bueno, entiendo que debe ser difícil lidiar con las cosas que le estoy contando en un país donde la política es capaz de decir cualquier cosa, cualquier mentira, y meterse con cualquier aspecto de la vida diciendo cualquier tipo de atrocidad. Claro, hay quienes piensan que con el aumento, el sinceramiento de los precios, por ejemplo, de los servicios básicos, esto también va a generar que aumenten los productos en general, aumente la inflación, no necesariamente el salario va a aumentar, entonces eso va a hacer que mucha gente que estaba, por ejemplo, en la clase media, no le alcance para pagar y cubrir sus necesidades y baje a la pobreza. Entonces, es un poco ese ajuste de cinturón. ¿Qué consecuencias va a tener para esa gente que no tiene, ¿no?, una estabilidad económica que le permita navegar, ¿no?, este ajuste? A ver, pero un gobierno que se fue con más de 200% de inflación no puede hablar de ningún tipo de estabilidad. Y además, le explico algo. Suponga que usted quiere comprarse un Lamborghini último modelo, pero lo quiere pagar a $5. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo va a conseguir. Bueno, lo mismo pasa con cualquier bien de la economía. Es decir, esto no funciona controlando precios. Cuando usted controla precios, lo que hace es destruir la propiedad privada y entonces se contrae la oferta y usted tiene menos bienes y más caros. Por lo tanto, o sea, el sinceramiento es una forma de que la oferta aumente. Mire, nosotros eliminamos la ley de alquileres. La oferta Permítame pasar a otro tema. Sí, la oferta de propiedades aumentó en su 50% y en términos reales el precio cayó. Presidente, cuando usted dice hay gente que dice disparates, bueno, cuando usted ganó, le escuché a mucha gente decir, pero qué tipo loco, este tipo es un peligro, es un dictador en potencia. Y lo que le quiero preguntar a usted es, ¿qué le diría usted a esas personas para disipar esas preocupaciones? Le recitaría la definición del libertarismo de Alberto Venegas Lynch, hijo, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En realidad, los verdaderos totalitarios son los socialistas. De hecho, donde se aplicaron las ideas socialistas fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca nos olvidemos que además, para impulsar esa idea imbécil, sí, mataron a 100 millones de seres humanos. Es decir, porque digamos, es un error teórico que le costó muy caro a la humanidad y sin embargo lo siguen intentando. Y eso fue una de las cosas que fui a denunciar a Davos, porque usted tiene distintas versiones del socialismo. Usted puede tener la versión dura del socialismo, ¿sí?, que tiene que ver, por ejemplo, con la propiedad pública de los medios de producción, o usted puede ir a una versión más light, más ligera, que básicamente tiene que ver con la intervención de mercados, que tiene que ver con las regulaciones, que tiene que ver con el control de la tasa de interés, el control de la cantidad de dinero, el control, digamos, del comercio, los impuestos. Y ahí usted tiene un montón de distintos socialistas, ¿no? No tiene solamente comunistas, usted tiene ahí los socialistas, los socialdemócratas, digo, de hecho tiene ahí también a los fascistas y a los nazis, porque hay que recordar que nazi viene de nacionalsocialismo, ¿sí? Y ahí tiene keynesianos, neokeynesianos, o sea, en realidad tiene un montón de nacionalistas, globalistas. Entonces, la realidad es que usted ahí tiene un conjunto de ofertas políticas que son las que dominan hoy el mapa político mundial, que lo único que hacen es conducir a la pobreza,
donde sus agendas es la Agenda 2030, que es la agenda postmarxista, y lo único que va a traer eso es hambre y dolor para todo el universo, en una política además absolutamente sangrienta, digo, cuya espada fundamental de ese crimen es la política del aborto, ¿no? Presidente, antes de finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría saber si, bueno, estas políticas seguramente van a necesitar muchos años para que estabilicen a la Argentina por la senda correcta. La Constitución de su país le permite aspirar a la reelección. ¿Le gustaría intentarlo? Primero quiero estabilizar la economía argentina. Primero quiero lograr que la economía argentina vuelva a crecer. Primero quiero terminar con la inseguridad. Y si terminé con todos esos problemas, que fue el motivo por el cual el 56% de los argentinos me votó, y el motivo por el cual hoy el 70% de los argentinos aprueba nuestras políticas, entonces si los individuos después consideran que hemos sido exitosos en esa tarea, bienvenida a la reelección. Y si no, me voy a mi casa. ¿Cuál es el problema? Yo nunca viví de la política. De hecho, estar en política me produce un perjuicio económico enorme. No lo ha disfrutado, presidente. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio y lo más desafiante de llegar a la Casa Rosada? No, no es que no lo disfruto. En realidad a mí me gusta la toma de decisiones. Lo tomo como un trabajo y básicamente en ese sentido yo disfruto la toma de decisiones y me parece sumamente atractivo por el hecho de, en un país que trae una decadencia de más de 100 años, el desafío de hacer un turning point en la historia y que a partir de ahora empecemos a salir del pozo para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Y mi última pregunta, que quisiera proponerle un ping-pong, si me puede ofrecer una frase que describa a cada una de estas personas a nivel nacional e internacional, y con eso terminamos, presidente. Ha sido usted generoso con su tiempo. ¿Qué piensa del mandato de Alberto Fernández? Deplorable. De Mauricio Macri. Alguien con buenas intenciones que se rodeó de las personas equivocadas. El doble mandato de Cristina Kirchner. Las bases de la decadencia argentina. ¿Y la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner? El inicio de la peor decadencia argentina. Dos más. Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. De la Rúa, inoperante. Duhalde, alguien oscuro que la historia va a tener que juzgar por lo que pasó en el 2002. A nivel internacional, presidente, Donald Trump. Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Gabriel Boric. Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista. Y el presidente de El Salvador, Bukele, que busca su reelección ahora. Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno. Pues, presidente, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Tengo varias preguntas para hacerle. Me gustaría consultarle sobre sus perros y si ya los va a dejar disfrutar de viva la libertad, carajo, si van a poder correr por los jardines de la Quinta de Olivos o van a estar ahí en esos lugares que están construyendo. No sé si ya los terminaron. Y con eso quisiera terminar. Aún los están construyendo, todavía no hemos podido terminarlo porque hubo un problema en el piso y no resiste los postes de la construcción. Así que, como son muy grandes, son perros de 100 kilos, necesitamos básicamente reforzar el tema de los postes. Y cuando llegue la gente a la Quinta de Olivos, ¿los perros van a estar disfrutando de los jardines? ¿Los van a encontrar en su oficina o van a estar encerrados? No, los chicos tienen su propia casa con sus propios parques para cada uno. Cada uno tiene un canil y su propio parque para que no tenga que interactuar con la gente. De hecho, la zona de esa casa está alejada del chalet en el cual vivo yo. Entiendo. Pues una vez más, presidente, le agradezco. Ojalá que podamos hacer una próxima entrevista de manera presencial y bueno, toda la suerte del mundo para usted y para su país. Muchísimas gracias. Y será un placer
tener otra entrevista. Gracias, Patricia. Gracias a usted. Feliz tarde. Gracias.